Los dejo aquí con el pastor Antonio Ortiz. Bien, pues qué gusto tenerlo en esta mañana tarde ya de domingo. Qué gusto estar juntos, ¿verdad? Una vez más. Y bueno, yo quiero compartir con usted el tema número 24 de la serie Conociendo a Dios. Yo la semana pasada les decía, hay tanto que hablar de los atributos de Dios que nos pasaríamos un buen tiempo hablando de cada uno de los atributos de Dios. Y nadie tiene tantos atributos, ¿verdad?, como Dios. Y bueno, el día de hoy el tema que yo quiero compartir con ustedes es un Dios, no, ese fue el de la semana pasada, ¿verdad? No, el Dios verdadero. Este es el tema en esta ocasión, el número 24, el Dios verdadero. Y antes de todo, déjeme darle una introducción a todo esto. Hoy todo el mundo habla de Dios. ¿Se ha fijado que todo el mundo habla de Dios? Usted con quien platique, le dice, ay, si Dios lo permite, ay, si Dios quiere, ay, si Dios... Todo el mundo habla de Dios. En sí, la misma palabra de Dios también está en boca de muchos seres humanos, de muchos hombres, aún de los mismos, fíjese, que niegan su existencia, que dice, ¿verdad? Soy ateo, pero gloria a Dios. Pero parece que la idea de Dios se ha desvirtuado en gran manera. Ya no hay un respeto para hablar de Dios. Ya no hay un respeto, ya no hay un temor a Dios. Y simplemente veamos algunos ejemplos, ¿no? Usted ve la televisión ahí, los artistas que salen en la tele y lo dice, pues yo le quiero dar gracias a Dios por los éxitos obtenidos a través de mi vida. Y sin importar la vida que están llevando. O sea, llevan una vida de relajo, una vida de desobediencia y todo eso, pero gracias a Dios por los éxitos obtenidos. Y luego no falta quien diga, la gente también dice muchas veces, gracias a Dios por lo que recibimos, sin realmente estar conscientes de lo que están diciendo. Los presidentes de los distintos países del mundo se juntan, se ponen a platicar y luego están en guerra y ponen a Dios en primer lugar. Si Dios quiere, venceremos. Y si Dios quiere, o sea, Dios no tiene nada que ver con sus guerras, ¿no? Pero sin embargo, está en boca de todos. Ya no hay un temor, ya no hay un respeto. Porque cada uno hemos tipificado a Dios como queremos. Hemos imaginado a Dios como queremos imaginarlo. Los mismos cristianos decimos a los hermanos, ¿verdad?, cuando los saludamos, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Posiblemente como un estribillo, y no como una realidad espiritual, como ya es algo, ¿verdad?, de que Dios te bendiga. Pues sí, pero ¿verdaderamente tú estás deseando que Dios le bendiga? ¿O solamente es un estribillo? Es algo que ya forma parte de tu lenguaje cristiano, Dios te bendiga, pero realmente no hay un deseo en tu corazón de bendecir a la gente. Y probablemente le dices, Dios te bendiga, y te volteas y comienzas a hablar mal de Él. No sé, mucha gente habla de Dios, por todas partes hablan de Dios, pero ¿sabe? Muchos no hablan del Dios verdadero, hablan del Dios que ellos mismos han concebido en su pensamiento. Un Dios que no tiene nada que ver con el Dios que nos muestra la Biblia. Un Dios que no se parece en lo más mínimo a lo que la Biblia nos describe del Dios verdadero. Hemos estado hablando desde hace tiempo acerca de los atributos de Dios en esta serie, Conociendo a Dios. Y hemos hablado del Dios omnipotente, del Dios omnipresente, del Dios todopoderoso, del Dios paciente, del Dios fiel. Hemos hablado de muchos atributos de Dios. Pero aquí vale la pena hacer una pausa en nuestra vida y considerar dos preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para usted? Y usted me puede decir, y yo le creo, ¿verdad? Usted me puede decir, Dios para mí es todo. Y la pregunta, ahí vendría otra pregunta más. ¿Y verdaderamente Dios es todo en su vida? Cuando decimos Dios es todo para mí, pues también se supone que yo estoy dispuesto a dejar todo por servirle a Él, o dispuesto a obedecerle en todo lo que Él me dice. Si Él es todo para mí, pues yo también tengo que estar dispuesto a todo. A obedecerle, a adorarle, a alabarle, a servirle. O sea,
Si realmente Dios es todo en tu vida, yo creo que no tienes ningún problema en nada de estas situaciones, a dejar todo lo que está guardado ahí. La otra pregunta, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Y cada uno concebimos a Dios de una manera. Pero ¿sabe? A Dios solamente lo podemos concebir como nos habla la Biblia. De esa manera solamente podemos concebir a Dios. De esa manera podemos conocerlo. No formarlo a nuestro pensamiento o a nuestro criterio. No, tenemos que conocer al Dios del que nos habla la Biblia. Y creo que hablar acerca de este tema es de mucha importancia en estos tiempos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que habla un montón, le voy a decir coloquialmente, un montón acerca de Dios. Solo que este Dios toma una gran variedad de formas diferentes. Cada uno le da la forma como le conviene a Dios. Se emborracha la gente y dice, no, pero pues Dios no se enoja, Dios es un Dios amoroso. Está bien. Y luego engañas a tu esposa o anden en adulterio ahí el matrimonio y dicen, bueno, pero pues es que Dios entiende mi necesidad. Cada uno formamos a Dios de acuerdo a nuestra manera, de acuerdo a nuestro pensamiento, cada uno estamos formando a Dios. Por eso es indispensable, fíjese bien, indispensable que podamos distinguir claramente al verdadero Dios de los muchos tipos falsos de Dios. Y este problema también afecta a las personas que asisten a una iglesia, como usted y como yo. Estoy convencido, créame lo que estoy convencido, que el Dios que se adora y se proclama en algunas iglesias de hoy, no es el Dios que es revelado a través de las Escrituras. No es. Querámoslo o no, tenemos la tendencia de crear y formar a Dios a nuestra imagen en lugar de aceptarlo tal y como Él se nos ha dado a conocer a través de la Escritura. Si tenemos usted y yo una imagen correcta del carácter del verdadero Dios, entonces podremos desarrollar una adoración más correcta hacia Él. Así de sencillo. Si tenemos una imagen correcta del carácter del verdadero Dios, entonces podemos desarrollar una adoración más correcta a Él. Un autor por ahí había hecho la observación de que la sociedad actual tiene una visión totalmente desinflada de Dios. No tiene un respeto, no hay una reverencia. Este autor trataba de decir, o se refería más bien, que Dios ya se ha vuelto alguien sin importancia para el mundo. La idea de Dios no significa ni representa nada para la sociedad actual. Está como en una reliquia de museo. Mucha gente tiene a Dios de esa manera, como una reliquia en un museo, así de esa manera. Aún para aquellos que abiertamente expresan que creen en Dios, su comportamiento no tiene nada que ver que creen en Dios o que conocen a Dios. Nada que ver. Nada que ver con el Dios verdadero. Con sus vidas demuestran que Él es menos interesante que la televisión, porque le damos más tiempo a la televisión que a Dios. Que sus mandamientos son de menor importancia que los deseos materialistas que el mundo tiene. Que los juicios inspiran menos asombro que las noticias del periódico. Nos asusta ahora más. Nos asustan más las noticias que los juicios de Dios. El mundo estuvo en un conflicto hace unos días, hace un mes. Estábamos en un conflicto en todo el mundo acerca de la famosa influenza, que usted tanto escuchó hablar en las noticias, y tanto se dijo y tanto la gente le platicaba. Dejamos de saludarnos de mano, dejamos de saludarnos de beso, y bueno, pues sí, ¿verdad? Salió hasta un eslogan por ahí que decía, con la gripe del marrano, ni de beso ni de mano. Entonces, pues ya ve a los mexicanos que para todos sacan algo, ¿verdad? Y pues sí, la gente lo vivía ni de beso ni de mano, ¿verdad? Y todos así hasta de lejos. Y ¿sabe? Ya los juicios de Dios de veras inspiran menos asombro que las noticias del periódico o de la televisión. Y la gente decía, no salga, no vaya, no entre, no salga. Y toda la gente lo hacía perfectamente. Los antros, ahí donde la gente va y se pone hasta atrás y se emborracha y hace todo, estaban vacíos por el temor a la influenza. Qué triste que le tengan más temor a la influenza que a los juicios de Dios. Qué triste que el mundo le tenga más temor a la influenza
a una enfermedad que con medicina se cura, que al pecado que lo lleva a la muerte eterna. Los antros estaban vacíos, todo estaba vacío, las cantinas vacías, todo vacío. ¿Y qué pasó? Oye, qué tremendo, ¿verdad? La ciudad parecía un pueblo fantasma ahí, la gente no salía, había mucha gente que no dejaba salir a sus hijos ni a la puerta, ¿verdad? Porque pues la influenza, cuando muchas veces en casa estamos llenos de pecado y no queremos dejar a que nuestros hijos se contaminen, o nosotros no queremos salir para no contaminarnos de una enfermedad que con un antigripal o un antiviral se cura. Porque hay medicamento cuando se atiende. Pero sin embargo, ahora es más importante las noticias que los juicios de Dios. Y obedecimos todas las reglas al pie de la letra. Pusimos todo en orden, ¿verdad? Que usen cubrebocas. Si ahí anda uno pagando hasta 50, 60 pesos por cubreboca, pero yo me quiero cubrir. Cuando la Biblia dice, no mientas. Y no te cuesta nada más que obedecer. Cuando la Biblia dice, no adulteres. Y nos cubrimos. Todavía va usted a algún lugar y todavía hay mucha gente. Todavía. Sus mandamientos son de menor importancia que los deseos materialistas. Que sus verdades, las verdades de Dios, son menos atractivas que los comerciales de la publicidad. Ya no me interesa la verdad de Dios, me interesa los comerciales. Es por eso que el tener un conocimiento adecuado de Dios se ha convertido en una necesidad para nuestros días. Usted y yo necesitamos conocer adecuadamente a Dios, a ese Dios verdadero del que nos habla la Biblia, a ese Dios que nos ha llamado para vivir la vida eterna con Él. Vaya conmigo a Juan capítulo 17, por favor. Evangelio de San Juan capítulo 17, versículo 3, por favor. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Primera de Corintios capítulo 8, por favor, versículo 6. Primera de Corintios 8, 6. 8:5, por favor. A partir del versículo 5, por favor. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Isaías 42, por favor. Isaías capítulo 42, versículo 8, por favor. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Primera de Juan 5:20, por favor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos, 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Conoce usted al Dios verdadero? ¿Conoce usted al Dios verdadero? ¿Sí? Bueno.
Al final vamos a ver si conocemos al Dios verdadero, ¿verdad? No el Dios de la imaginación de los hombres, sino el Dios que se describe en la Biblia. ¿Lo conoce a Él con un conocimiento íntimo de manera que lo ama y lo sirve? ¿Sí? ¿Conoce a Dios de una manera íntima que lo ama y lo sirve? Esta es una pregunta muy importante, créamelo. La Biblia nos enseña que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, como leíamos en Juan 17:3. ¿Sí? Si hemos de tener la vida eterna y de vivir con Dios para siempre en el cielo, debemos conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. La Biblia enseña que Dios es grande, que Dios es glorioso, que Dios es el Altísimo. Eso dice la Biblia. Vaya conmigo al Salmo 113, por favor. Salmo 113, versículo 4, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Acompáñenme. Salmo 113, 1 dice: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Dice: sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. El celso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dios es tan grande que nadie es como Él. No hay ningún ser en todo el mundo que se pueda comparar a Dios. Dios son tres personas en un ser divino: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es infinito, Dios es autosuficiente, Dios es inmutable y soberano. Es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. El Dios del cielo y de la tierra es el Dios santo y el Dios justo. Está lleno de amor, de gracia y de verdad. Es tan grande que su gloria es sobre todas las naciones y aún sobre los cielos. Nosotros, usted y yo, no somos nada en comparación con Él. Eso dice Isaías capítulo 40. Vaya conmigo a Isaías capítulo 40, versículo 17. Isaías 40, 17 dice: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Podemos observar la grandeza de Dios en las obras maravillosas que Él ejecuta. La Biblia enseña que Dios es el creador de todas las cosas. En Génesis 1:1, no lo busque, en Génesis 1:1 dice claramente, ¿verdad? Ahí, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. El universo no vino a existir por algún proceso de evolución. El universo no se formó a través de un Big Bang, como tanto dicen, o de una situación de que la evolución llevó. No, no es cierto. El universo se formó por la palabra de Dios. Por eso dice Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El universo fue creado por Dios en 6 días. Dios meramente habló su palabra todopoderosa y el mundo vino a existir. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso dice el Salmo 33. Vaya conmigo, Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 4, perdón. Salmo 33, 4. ¿Lo tiene? Dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios es tan grande que creó el mundo de la nada. La Biblia nos enseña
los cielos fueron constituidos por la palabra de Dios. Eso dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que los cielos fueron constituidos solamente por la palabra de Dios. Fíjese, cuando yo estaba estudiando esto me acordé de que hace 8 días íbamos por ahí por Federalismo y íbamos mi esposa, otra hermana y yo, ¿verdad? Entonces íbamos ahí por Federalismo a la altura del Templo del Refugio. Yo vivía a 2 cuadras de por ahí del templo, 2, 3 cuadras, y cuando estaba soltero. Entonces, al pasar por ahí, me tocó el alto en esa parte de ahí de Herrera y Cairo y Federalismo. Y bueno, mientras mi esposa y la otra hermana estaban platicando, yo volteé por instinto a ver los pastos de ahí que están afuera, en el camellón de esta avenida Federalismo. Ya ve que ahí es muy ancho porque el templo queda a la mitad de la calle. Entonces todos esos pastos que están ahí, pues ese era el lugar donde yo dormía, por los problemas del alcoholismo en aquellos tiempos cuando no conocía a Dios. Entonces para mí era bien cómodo porque ahí me dejaban los amigos y ahí me quedaba yo dormido. Y cuando yo estaba viendo todo eso, yo decía, híjole, qué tremendo. Pero sin embargo, mi esposa me comenzó a compartir del Señor, me habló la palabra de Dios, yo conocí de Dios y su palabra ha traído una transformación a mi vida. Hace 20 y tantos años, si usted me hubiera visto tirado ahí, yo creo que lo que menos hubiera pensado es, un día yo lo voy a ver predicando o compartiendo la palabra. Pero sabe, por eso de lo que no es, Dios formó lo que ahora es. Y así en nuestra vida muchos de nosotros éramos nada, pero sin embargo a través de la palabra de Dios, Dios ha ido transformando nuestras vidas y ahora somos lo que Dios ha decretado a través de su palabra que seamos. De la nada, Dios nos ha convertido en sus hijos a través de su palabra, cuando decidimos obedecerla, cuando decidimos caminar con Él. Y yo veía eso y no me quedaba otra actitud más que decirle, Señor, gracias, gracias Señor. Y sabe, ahora lo único que yo tengo en mi corazón es agradecimiento a Dios por haberme rescatado de esa vana manera de vivir. Agradezco a Dios primeramente y a mi esposa en segundo lugar, porque ella fue el canal para que Dios llegara a mi vida a través de su palabra. No me convenció a través de tratarme bien o de hacer buenas cosas, simplemente a través de hablar la palabra. Por eso usted y yo debemos de hablarle a la gente la palabra. La palabra es lo único que puede transformar nuestras vidas. La palabra de Dios es lo único que puede traer fruto a la vida de la gente. Cuando la gente obedece la palabra de Dios, se ve el fruto. Y por eso tenemos que tener un énfasis especial. Y bueno, usted lo ha escuchado, en este lugar siempre estamos animándole, siempre estamos invitándole a que usted estudie y escudriñe la palabra de Dios, que escudriñe, que busque, que escarbe en la palabra de Dios y que pueda encontrar todo el tesoro que Dios tiene para usted. Por eso le hacemos la invitación que a los matrimonios, le hacemos la invitación a los novios. Carlos hace un momento lo decía, es importante, es necesario que como novios vengan. Lo mismo hacemos con los matrimonios, es necesario, vengan los matrimonios. Por eso los matrimonios andan como andan, pero no le dan tiempo a Dios, no tienen el tiempo para venir y escuchar de la palabra de Dios. Las mujeres todos los sábados, este lugar debería ser insuficiente si todas las mujeres vinieran e invitaran a algunas amigas. Pero ¿sabe qué sucede? Que muchas veces nosotros mismos no estamos convencidos de que estamos creyendo en el Dios verdadero. Y formamos a un Dios de acuerdo a nuestra conveniencia. Aquí es un lugar donde usted no puede quejarse de que no hay enseñanza. En todas las áreas hay enseñanza. Desde niños, a partir de los 40 días, los niños comienzan a tener su enseñanza hasta la edad adulta, como matrimonios, y aún en la vejez, porque pues aquí hay muchos que ya están en la tercera edad y están escuchando la palabra. Hay una enseñanza para todos, pero también no se conforme con eso, no se conforme con el mensaje que recibe solamente el domingo o el jueves. No, confórmese cada día en escudriñar la palabra. Es triste ver tantas personas que tienen años y años y años de conocer a Dios y su manera de vivir no tiene nada que ver con los años de estar escuchando la palabra. Y dice, qué tristeza,
¿Cuántos años tienes de cristiano? Pues 20 años. ¿Y cuál es tu problema? Pues me quiero divorciar. Oye, espérate. En 20 años, ¿qué has aprendido? ¿Qué sucede? Creemos que por el solo hecho de venir y sentarnos en una iglesia los jueves, los domingos o los sábados, ya estamos del otro lado. Por eso le digo, aún los cristianos hemos concebido a Dios a la manera como nos conviene. Ya con que cumpla yo el domingo, esto es suficiente. Pero fíjate que no. La palabra va más allá. La palabra va más allá todavía. No te conformes con lo que escuchas cada 8 días. Escudriña en tu casa, busca. El instituto está abierto para todos. No, oiga, no se cobra ni un 5 en el instituto. Es increíble, están todas las puertas abiertas para que usted estudie la palabra de Dios. Y no, hay una apatía por muchos cristianos de estudiar la Biblia. Y por eso al rato andan ahí, ¿verdad? Pasando problemas y situaciones difíciles, y van y buscan otro tipo de dioses. Van y buscan al adivino, van y buscan a la señora que les puede hacer un trabajito, o van y hacen o tratan de arreglarlo de otra manera, porque forman sus propios dioses, porque no han conocido el Dios verdadero, porque no sirven, porque no aman, porque no obedecen al Dios verdadero, el Dios que nos describe la Biblia. Es ese Dios en el cual usted y yo tenemos cada día que depositar nuestra confianza, de clamar a Él y esperar la respuesta de parte de Él. Es lo que tenemos que hacer. Y no buscar otros dioses por otro lado. El Dios del dinero es otro Dios que tanto afecta en la vida de las personas. Años pasan, estamos recibiendo la palabra de Dios y no hay un cambio. No hay un cambio. Hace rato, en terminar la plática en la mañana, yo estaba parado por ahí saludando a la gente, y una señora que estaba formada me decía: oiga, es que yo no puedo cambiar. Es que Dios no me ha quitado todo lo que yo traigo guardado en mi corazón. Y yo le digo: a ver, dígame, ¿qué traigo guardado en su corazón? No, pues es que yo traigo mucho resentimiento contra mi mamá, traigo mucha amargura contra mi esposo, traigo mucho coraje contra mis hijos. Dije: oiga, ¿y Dios se lo puso? ¿Dios se lo puso ahí en su corazón? ¿Dios se lo dio? Me dijo: no. Pero bueno, pues es que Él me tiene que ayudar a quitarme. No, espéreme. ¿Sabe cómo le puede ayudar Dios? Mostrándole su palabra. Ya lo entendió, ahora obedézcala. Dios no le va a quitar algo que no le puso. Y sabe, mucha gente está atorada en esa parte de que es que Dios no me ha ayudado a que yo lo perdone. No, espéreme, es que el perdón es una decisión. El perdón y el amor son divinos, solamente a través de Dios. Dice la Biblia, si el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y yo le decía: tiene que perdonar. Ay, sí, pues si usted viera todo lo que me han hecho y todo lo que... Bueno, entonces ahora entiende por qué su vida no ha sido transformada, porque usted misma no quiere soltar lo que viene cargando. El morral que por tantos años, dice, mire, yo creo que la persona tenía como 60 años y el morral dice que lo carga desde su niñez. Imagínese qué vida. ¿Qué estás cargando tú desde tu niñez y no le has entregado tu carga al Dios verdadero? Dios no solamente es el creador del mundo, sino también el sustentador del mundo. Él sostiene al mundo de tal manera que continúa existiendo. Dice Nehemías, vaya con Nehemías a capítulo 9, por favor. Nehemías, capítulo 9, por favor. ¿Lo tiene? Nehemías 9, versículo 6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Los ejércitos de los cielos te adoran.
Sin el poder preservador de Dios, el mundo entero dejaría de existir. El universo no puede mantenerse por sí mismo, fíjese. Fue creado por Dios y por eso necesita a Dios para su misma existencia. Usted no puede existir y no puede hacer nada, ni siquiera moverse, sin el poder sustentador de Dios. Nada podemos hacer. Jesús lo dijo claramente en su palabra: separados de mí, ¿qué? ¿Cuánto? Nada podemos hacer, pues Él, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17, 28. La grandeza de Dios no solo se muestra por la creación y la sustentación del mundo, sino también por su dominio sobre el mundo. Vaya al Salmo 103, por favor. Ya estamos viendo que Dios es el creador, Dios es el sustentador y también Dios es el gobernante de este mundo. Salmo 103, por favor. Salmo 103, versículo 19, por favor. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina ¿sobre cuántos? Sobre todos. ¿También sobre usted? ¿Y sobre mí? ¿Y por qué seguimos haciendo lo que queremos? ¿Por qué si Dios te ha dicho perdona, no has perdonado? Entonces quiere decir que Dios no es el gobernante de tu vida. Nada más lo tienes como creador y como sustentador, pero no es el gobernante de tu vida. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida hace un tiempo y le dijimos: Señor, te declaro, te acepto como el Señor de mi vida. ¿Usted lo hizo? ¿Sí hizo alguna vez esta oración y dijo: Señor, te recibo como el Señor de mi vida? Y cuando usted está diciendo esto, usted le está diciendo: Señor, tú tienes autoridad sobre mí. Y aunque usted no le diga, también la tiene Dios. ¿Sí o no? Él es el creador y Él es el sustentador. A la hora que Él diga: quítale el aire a este, a ver, angelito, suspéndele el oxígeno a tal persona, que ya se venga. Pues a la hora que Él quiere, estamos con Él. La Biblia dice en Job: los días y los meses están contados delante de ti. Tú, dice, está hablando Job, y le está hablando a Dios y le dice: tú le pusiste límites al hombre, de los cuales no pasará. Ay, es que se murió. Ay, es que si hubiera llegado el doctor a tiempo. Ay, es que si la enfermera le hubiera puesto la inyección. Ese era el tiempo que Dios tenía. Y en eso debemos usted y yo de confiar, en la soberanía y en la soberanía y en la sabiduría de Dios. Él hace las cosas como Él quiere, y lo que Él hace, lo hace bien. Y tenemos que confiar en esa parte, usted y yo. Dios es el poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Vaya conmigo a 1 Timoteo 6:15, por favor. 1 Timoteo 6. ¿6:15 lo tiene? Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey eterno, quien gobierna por sobre todas las cosas, incluyéndolo también a usted y a mí. Él controla todas las cosas del mundo de tal forma que ejecuta lo que ha planeado desde la eternidad para el mundo y cada uno de los que están en Él. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11, por favor, vaya conmigo. Efesios capítulo 1. Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire, así ninguna criatura en el mundo es independiente de Dios. Usted y yo no somos independientes.
¿Se ha dado cuenta? No somos dependientes de Dios. Permítame, voy a cambiar de micrófono porque este se está apagando. Sí. No somos independientes de Dios, usted y yo. Ninguna criatura es independiente de Dios. Cada uno necesita y le debemos la misma vida al Dios verdadero. Además, Dios lo creó a usted y a mí para su gloria. La Biblia dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice, porque tú creaste, o sea, Dios creó todas las cosas y por su voluntad existimos y para Él fuimos creados, usted y yo, para alabanza y honra de su gloria. Usted y yo no fuimos creados para nuestro propio placer, no fuimos creados para hacer lo que nosotros queremos. Fuimos creados para alabar y para adorar a Dios. No fuimos creados solamente porque a Dios se le ocurrió que existiéramos. Usted y yo fuimos formados para el placer y para la gloria de Dios. Dios es glorioso. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro sustentador y nuestro gobernante. Él es digno de honor y de respeto. Y es algo que a la gente se le ha olvidado, tener honor y tener respeto por las cosas de Dios. Se le ha olvidado al mundo darle a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no lo conocen. A nosotros, a todos, desde niños nos concibieron una manera de ver a Dios. Una manera de ver a Dios. Dios era malo desde niño, ¿verdad? Si te portas mal, Dios te va a castigar. Y tú concebiste una imagen de Dios. Dios es malo. Y así te lo enseñaron desde niño. Y mucha gente creció con esa parte. Ya cuando comienza la gente a crecer, comienza a tener, ay sí, desde niño, ya me asustaron de niño mucho tiempo con esa parte de que Dios me va a castigar. Y mira, me portaba mal y nunca me pasaba nada. Y creen y conciben a Dios de esa manera. Ya dejan de hacer muchas cosas porque se les terminó. No era el temor, era miedo, ¿verdad? A Dios, porque decían, no, es que Dios me castiga. Y es que Dios me castiga. Y Dios me castiga si hago esto. Y Dios me castiga si miento. Esa era la forma como se concibió a Dios. Pero ¿sabe? Ahora no se trata de eso. Ahora se trata de que usted y yo conocemos a Dios y debemos darle el respeto, la honra y el temor que Él se merece. Y que lo que usted y yo hagamos, no lo hagamos o dejemos de hacer más bien, no lo hagamos por, ay, es que le tengo miedo a Dios porque si no me castiga. Que lo que usted y yo hagamos ahora, lo hagamos por convicción, lo hagamos por respeto, lo hagamos por amor a Dios, no por el temor, ¿verdad?, de que si hago aquello, Dios me va a castigar. No olvídese. Se trata de, claro que la Biblia habla de un Dios, ¿verdad?, también un Dios que castiga, pero sabe, las consecuencias, ahí están. Ahí está. ¿A qué esperarse? Cuando podemos vivir una vida de adoración, de agradecimiento y de obediencia a Dios. Salmo 33, 8, por favor. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él unos cuantos. ¿Eso dice? ¿Cuánto dice? Todos. Dice, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Sabe? Esto no es una opción. Esto es un mandamiento de Dios. Usted y yo estamos moralmente obligados a tener un profundo respeto a nuestro Creador. Necesitamos conocerle, necesitamos adorarle. Y la reverencia o el respeto que Dios requiere de nosotros debe ser expresado a través de la adoración, a través de la acción de gracias, a través del servicio. Probablemente usted se siente ya a comer y ni gracias da por los alimentos. Y dice, pues ¿qué tiene? La fuerza de mi trabajo me los ha dado. No pasa nada. Mientras tengo trabajo, tendré que comer. ¿Será así? ¿Será así? Probablemente ya nos hemos vuelto tan mecánicos. Ya hombre, pues ¿para qué le doy gracias? Dios ya sabe que yo estoy agradecido con Él. Pero ¿sabe? Son
situaciones que no debemos de perder. Cada vez que usted se siente a comer, diga al Señor, gracias, porque cuántas casas hay en las que no tienen que comer, y por tu gracia y por tu misericordia tenemos algo, Señor. Gracias, Señor, por estos alimentos, así sean frijoles, pero es un alimento. Nunca debemos de perder una actitud de gratitud a Dios. Nunca debemos de perder esa actitud de gratitud a Él por todo, por lo que Él pone y por lo que no pone también. Señor, gracias, porque no tengo que comer, pero yo sé, Señor, que a través de esto tú tienes un plan y un propósito. ¿Usted es agradecido con Dios? Aunque no tenga que comer, ¿usted es agradecido con Dios? Dios en todo tiene un plan y en todo tiene un propósito. Salmo 95, por favor. Salmo 95. Vamos al versículo 1, por favor, Salmo 95. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dios nos llama a usted y a mí para que lo reconozcamos como nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro gobernante, postrándonos delante de Él en adoración. Su adoración debe ser una expresión una acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Vaya ahí, dele vuelta al Salmo 100, por favor, versículo 1. Salmo 101 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dice, fíjese, ahí este salmo dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y cuando yo estaba viendo esto, estaba viendo también me acordé de muchas personas que llegan temprano aquí a la iglesia y los servidores pues muy amablemente le dicen, oiga, ¿se puede recorrer tantito? Y de ahí ya comienza el enojo. Y sabe, ya no está entrando por sus puertas con acción de gracias, y está entrando con enojo, con coraje, ¿verdad? No, ¿y por qué me mueve? Si yo me quiero sentar aquí, muy mi gusto, para eso llego temprano. Sí, bien, estoy de acuerdo que llega temprano y todo eso, pero si lo queremos que se recorra un poquitito nada más, es para no molestarle a la hora de que usted está en la presencia de Dios. Y le dicen, es que para no molestarle. No me molesta, la verdad no me molesta. Pase a la gente cuantas veces quiera. Y está la persona ahí en la adoración, ¿verdad? Ahí adorando a Dios, y llegan y bueno, ocupan los lugares y, oiga, nos da permiso. Hasta le hace así la persona, ¿verdad? Le saca. ¿Y qué pasó? Oiga, da permiso. Oiga, qué imprudente es usted. ¿Por qué lo pone a pasar la gente ahorita, a la hora de que estamos en la adoración? ¿Por qué se pone a pasar la gente? Mire, bueno, es que mire, ocupamos los lugares, mire, toda la fila está vacía. Y pues, qué falta de sensibilidad. Ahorita voy a ir a hablar con Toño Ortiz, y siempre van, que me los echan a mí también. Y ahorita voy a ir a hablar con Toño Ortiz y le voy a decir que qué sensibilidad tienen. Pero ¿sabe? Tan sencillo como que todos nos sometiéramos a obedecer.
Créame lo que los servidores no están para cansarle ni fastidiarle, no, están para llevar un orden. Y créame lo que es necesario a veces cuando recorra, se mire y está bien, aquí me quiero quedar y no me molesta cuantas veces vengan, está perfecto. Pero ¿sabe cómo podemos decir que obedecemos a Dios que no vemos cuando no nos sujetamos a las instrucciones de los que vemos? ¿Cómo me puedes decir que obedeces a Dios y no te sujetas a tu marido? ¿Cómo podemos decir que obedecemos a Dios si no tratas bien a tu esposa? Hijos, ¿cómo pueden decir que conocen a Dios y no obedecen a sus padres? ¿Se fija? Entonces, ¿qué tipo de Dios estamos concibiendo usted y yo? ¿El Dios que nos conviene? Nos conviene de tal manera que yo vivo lo que yo quiero vivir nada más, que aplico de la palabra lo que me conviene y lo que no. O sea, así de sencillo. O sea, tenemos que aplicar. ¿Queremos toda la bendición de Dios? Pues también tomemos todas las responsabilidades que tenemos de acuerdo a su palabra, usted y yo, para servirle. Nuestra vida debe ser apartada para el servicio de Dios. Usted vio, hoy pasaron como 8 o 9 niños fueron presentados. Los cuneros crecen cada día y hacemos un llamado a servir y sabe, no responde la gente. En los servidores hacemos un llamado y pues no, muchos van y es que esto no me gusta, este tipo de ministerios no me gustan. El otro día yo hablaba con unas personas y les decía, oye, ¿por qué ya no está sirviendo ahí en los maestros de niños? Y no, pues es que me pusieron en el cunero y a mí no me gusta cambiar pañales. Imagínense qué actitud tenemos. O sea, concebimos, o sea, donde yo quiero estar, pero hacen un llamado al coro y todo el mundo se anota ahí porque queremos ser vistos de lo que estamos haciendo. Si realmente tenemos a Dios en nuestra vida como el Dios verdadero, donde Él abra las puertas para que le sirvamos, ese sería un buen lugar, ¿no cree? A mí me bendice mucho cuando viene gente y me dice, Toño, tengo tiempo libre en la tarde como 3 horas, ¿puedo venir y ayudarles? Y mira, no me interesa. Más, si quieres, diles a los de mantenimiento que me dejen listo las cubetas y todo eso, y yo vengo en las tardes que los baños están cerrados y vengo y me pongo a lavarlos 2-3 horas por la tarde para que los baños estén limpios y no esto y no lo otro así. Y sabes, tú dices, híjole, concibe el servicio a Dios. Tenemos que realmente vivir conociendo al Dios verdadero. Todos los talentos, fíjese bien, todos los talentos, todo el tiempo, todos los recursos que Dios ha puesto en nuestra vida deben de ser usados para su gloria, para la gloria de Él. Lucas 4:8, no lo busque. Jesús le dijo ahí a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Nada más. Adoración, fíjese bien, adoración, acción de gracias y servicio se expresan en obediencia a los mandamientos de Dios. La adoración, la acción de gracias y el servicio se expresan a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es todo en la vida del hombre. Esto es todo, obedecer sus mandamientos. Pero yo le pregunto, ¿usted obedece a los mandamientos? En los 10 mandamientos Dios nos dice lo que Él requiere de nosotros. La ley de Dios se encuentra en la Biblia en los primeros 17 versículos del capítulo 20 de Éxodo. Vaya conmigo y veamos ahí los mandamientos. ¿Qué tan dispuestos estamos a guardar los mandamientos? Éxodo capítulo 20. ¿Lo tiene? Éxodo 20, versículo 1 dice,
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí comienzan los mandamientos en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Que usted y yo no debemos de tener un solo Dios. El Dios verdadero de la Biblia es el único que debemos de tener. Él exclusivamente debe de ser el objeto de su amor y de adoración. Todos los otros dioses son falsos. Los dioses de otras religiones, los dioses del placer, el dinero y el poder también deben de ser rechazados. ¿Realmente tú le das el primer lugar a Dios en tu vida? ¿No tienes otro Dios ajeno? Dice versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No debemos de representar a Dios con cualquier clase de imagen, ni podemos adorarlo a Él a través de una imagen. Usted y yo debemos de adorar a Dios escuchando y obedeciendo su palabra. Esa es la mejor manera de adorar a Dios. Versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios prohíbe su nombre en vano al maldecir o jurar o usar su nombre sin sentido. Siempre debemos de tener cuidado de temer y dar reverencia al nombre de Dios. Versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para usted y para mí, ¿cuál es el día de reposo? Hoy, ¿verdad? El domingo. ¿No hay problema con eso? La Biblia dice que el sábado, ¿verdad?, es el día de reposo. Pero bueno, ¿cuál es el día que tenemos de descanso? El domingo. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta trabajo venir a la iglesia el domingo? Y la esposa ahí está: ándale, mi amor, levántate, vamos a la iglesia. Ay, qué enfado contigo, ¿por qué todos los domingos tenemos que ir? Bueno, pues es que el domingo es el día del Señor, ¿qué tiene? Vamos. No, todos los días son iguales, yo voy otro día. No, pero mira, y los hijos ahí están viendo, ¿verdad?, la actitud del papá, y al rato pues los hijos ya no quieren saber nada tampoco, porque pues nosotros como padres no les damos el testimonio a nuestros hijos en todo. Les hablamos y les predicamos de palabra, pero no les predicamos con nuestra vida, y nuestros hijos están viendo. ¿Y sabes por qué estar en una legata cuando reconocemos y sabemos que el domingo, bueno, para todos los cristianos, ¿verdad?, digo, para todo el mundo que creemos en Dios, el domingo es el día de reunirnos? ¿Por qué le batallamos con esa parte? ¿Realmente tenemos al Dios verdadero en nuestra vida? Si tienes a Dios verdadero, ¿por qué te cuesta tanto trabajo venir a la iglesia? ¿No será que tú has concebido tu propio Dios a tu manera? Versículo 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién es el día de reposo? Dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hasta el perro tiene vacaciones el domingo. Así le pones ahí y le dices: hoy no ladres porque es domingo, ¿verdad? O sea, ¿sabe? Es claro. Versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y ¿qué? Lo santificó. Fíjese, bendijo. Por eso es una bendición el domingo, porque tenemos tiempo para reunirnos todos. Versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo que hablas del Dios verdadero y no honras a tus padres? ¿Cómo que no honras a tus padres?
¿Sabe? Y no solamente la honra debe ser también a los padres, también a las autoridades. La Biblia habla de que en Romanos capítulo 13 también de que debemos de honrar y debemos someternos a las autoridades. Ahora que tuvimos la contingencia, hubo críticas de que por qué cerramos, que qué falta de fe, que qué falta de confianza en Dios, que si no creemos que Dios nos puede guardar de toda enfermedad y todo. Pues claro que creemos, claro que confiamos en Él, claro, pero también tenemos sabiduría. Y la sabiduría de Dios es sujetarnos a las leyes. Por decreto gubernamental se estipuló que cerraran todos los lugares de asistencia pública. ¿Y sabe qué hicimos? Sujetarnos a los decretos de la autoridad. Porque la Biblia dice en Romanos 13 que el que se opone a la autoridad, a Dios se opone. Y lo hicimos. Y muy padre. Y no pasó nada. Algunos sí llamaban, ay, ¿hasta cuándo vamos a tener reunión? Reúnase en su casa con sus hijos y con su esposo. Ay, pero es que, nos hace falta tanto la palabra. Oiga, ¿no tiene Biblia? Le regalamos una. ¿A poco? Yo le decía a mucha gente, ¿a poco todavía tiene necesidad de que le den su biberoncito y que le preparen el alimento? Usted, ¿sabe? Debemos de tener esa capacidad, porque imagínense si los tiempos se ponen difíciles y al rato, no, pues que viene la influenza triple porcina y ya no nos vamos a reunir por un buen tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Se nos acabó el cristianismo? No. Por eso, aproveche los tiempos. Dice la Biblia que debemos de andar como sabios, aprovechando bien el tiempo. Eso dice la Biblia. Y aprovechando bien el tiempo, ¿sabe en qué es la mejor manera de aprovecharlo? ¿En qué cree usted? ¿En qué? ¿En la palabra? ¿Todos creen que en la palabra? ¿Y por qué no lo aprovecha? ¿Qué más dice? A ver, versículo 13, no matarás. Dios le prohíbe odiar, dañar o matar a cualquier persona, incluso a usted mismo. ¿Sabe que Dios prohíbe que usted mismo se quite la vida? ¿Y sabe que hay muchos cristianos que han abierto puertas al suicidio? Algunos han intentado y otros lo han concebido. Han abierto una puerta al suicidio. Y sabe, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es falta de fe y de confianza en Dios. Porque Dios es tu creador, Dios es tu sustentador y Dios te sacará adelante. Pero no crees y dices, no, pues para mí lo más fácil es quitarme la vida. Le voy a ayudar a Dios, un problema menos para Dios. ¿Sabes qué? A Dios ayúdale, pero con tu obediencia. ¿Sabe? Hace un tiempo yo estaba ministrando ahí, dando la clase en el Instituto Bíblico. Y bueno, algunos que estuvieron en el Instituto Bíblico recordarán esto que voy a platicar. Y yo estaba hablando de un tema, pero a mí en ese momento el Señor me mostró que hablara del suicidio, así, que tocar el tema del suicidio. Y yo comencé a decirle a la gente, sabes, probablemente tú estás aquí ahora estudiando la palabra de Dios, pero has abierto una puerta al suicidio y lo tienes como una opción en tu vida. Pero sabes, eso no agrada a Dios y esa puerta está abierta y está ahí, lo mantienes como una opción. Yo te voy a animar a que cierres esa puerta. Déjame orar por ti. Pero nadie la puede cerrar más que tú porque tú la abriste. Nadie la abrió más que tú. Y sabe, cuando yo comienzo a orar, le digo, póngase de pie, yo quiero orar por los que han abierto una puerta para el suicidio. Sabe, era un grupo como entre 90 a 95 personas y fácil eran más de 20 personas las que estaban puestas de pie. ¿Por qué? Porque abrieron una puerta. Tú no tienes el derecho de quitarte la vida. Ese es un derecho que solamente le pertenece a Dios. Si tú has pensado y tú has intentado llegar a ese punto, a veces dicen, se necesita mucho valor para suicidarse. Pues imagínate, se necesita más valor para reconocer delante de Dios y obedecerle. Tú no tienes derecho a quitarte la vida, esa le pertenece a Dios. ¿Sabe? Por un tiempo mi papá estuvo batallando con ese pensamiento. Él perdió la vista
y comenzó a darle vueltas a ese pensamiento. Y pues él platica mucho con mi esposa y le decía, fíjese que me llegan pensamientos de suicidio, la verdad es que pues ya mi vida aquí ya no tiene nada que ser, ya me quedé sin vista, ya no soy útil, soy un estorbo, estoy aquí porque pues solamente estoy estorbándole a mis hijos, le estoy dando problemas a mis hijos y estoy así. Y mi esposa comenzó a ministrarle, ¿verdad?, con la palabra. Y decía, no, mire, esto es importante para Dios, la Biblia dice esto y esto y esto y esto otro. Mire, los días están contados delante de Él, Él ya tiene una fecha para usted. Si Él no le ha llamado es porque usted todavía tiene que hacer aquí. Y después yo me ponía a platicar también con él y le decía también lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, la Biblia dice esto y esto y esto y esto otro. Pues déjeme decirle, gracias a Dios, de veras, gracias a Dios y a su palabra, sus pensamientos fueron cambiando. La palabra de Dios fue penetrando a su vida y ahora pues ya no está ese pensamiento en él, ¿verdad? Él solamente está dispuesto a estar aquí hasta el día que Dios tenga para él. Y sí es difícil la vida que lleva por la cuestión de que perdió la vista y todo esto, pero sabe, ahora he entendido que si todavía no está con Dios es porque Dios todavía tiene un plan y un propósito para él. Y hay muchas personas de la tercera edad que tienen este pensamiento, que creen que porque ya ahora ya no tienen la misma actividad física, porque ahora dependen de lo que sus hijos les puedan ayudar, creen que ya no sirven, que ya son inútiles, que ya nada más son un estorbo. Discúlpame, si tú tienes este pensamiento no es de Dios. Este pensamiento no es de Dios y tienes que cambiar ese pensamiento. Tienes que comenzar a creer en Dios y creer que si tú todavía, que si tú y yo estamos todavía aquí en este mundo es porque todavía Dios tiene planes y tiene propósitos para nosotros, porque aún todavía Dios sigue obrando en nuestra vida y todavía Él sigue perfeccionando algunas cosas en nuestra vida. Pero si tu pensamiento es de que eres un estorbo y que eres un inútil y que ya no sirves para nada, pues déjame decirte que necesitas creerle a Dios lo importante que tú eres para Él. Si realmente tú le crees a Dios, tú debes de creerle también que Él es tu guardador, que Él es tu sustentador, que Él es tu gobernante y que nada justifica que tú tomes justicia por tu propia mano. Tienes que confiar en Él. Eso es lo que tienes que hacer. No matarás, dice versículo 14, no cometerás adulterio. Dios dice claramente, no cometerás adulterio. Usted no debe tener relaciones sexuales con ninguno que no sea legalmente su marido o su mujer. Dios también prohíbe el adulterio del corazón, los pensamientos y los deseos lujuriosos. Dios prohíbe esto. Versículo 16. Este está bueno, fíjese. Todos están buenos, pero este está bueno porque a veces creemos, ay, no pasa nada. Bueno, déjeme leerlo. El 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Usted no debe de dar testimonio falso contra alguien, calumniando, criticando, ni propagando rumores. Toda mentira se prohíbe. Es tan fácil, ¿verdad?, estar ahí criticando y, ay, no, es que le estoy platicando para que me ayude a orar por él. Y está ahí chismeando y criticando y hablando y, ¿sabe qué? No. Dice la Biblia en Santiago, capítulo 3, que la lengua es el miembro más pequeño, pero el más difícil de domar. Dice que la lengua es semejante al timón de un barco, de esos transatlánticos impresionantes, y mueven el timón y el barco se va hacia donde el timón se mueve. Dice que así es la lengua en la vida del hombre, que detiene la rueda de la creación. Eso dice Santiago. Por eso no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no digas mentiras. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no, ¿qué? ¿Para qué sigues diciendo, ay, es que son mentiritas blancas, mentiritas pequeñas? No. La Biblia dice, no hablarás falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Ya ves? Fíjate, a veces hasta cosas tan insignificantes violamos los principios de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos conocimiento de la palabra. Ahí
tú tienes una persona que te ayuda en tu casa buenísima para hacer el quehacer, y luego la vecina por ahí está tratando de volarte, ¿verdad? La muchacha, y ay, ¿cuánto te paga la señora? No, pues me paga tanto, yo te doy 10 pesos más, te doy de comer y te doy esto, y ahí estás negociando, o parece ser que tú te la quieras jalar. Pero mira, ve lo que dice, jalar esta muchacha a trabajar a tu casa, ve lo que dice: no codiciarás ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni cosa alguna. Y sin embargo es tan fácil codiciar lo que otros tienen. Es tan fácil nada más abrir y el corazón y al deseo de codiciar otras cosas. Nada, ninguna cosa que pertenezca a otra debemos de desear. Y es evidente que Dios requiere no solamente una obediencia externa, sino una obediencia del corazón. Usted y yo debemos de odiar, pero todo lo que Dios prohíbe, y deleitarnos en todo lo que es justo. Jesús nos enseña que la ley de Dios se resume en una sola palabra: el amor. Vaya Mateo, con esto terminamos. Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículo 37. Vamos a leer desde el 34, por favor, acompáñenme. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabe? Sucede algo. Dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, dice, y con toda tu mente. Pero muchas veces no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón está lleno todavía de cosas, de resentimiento, de amargura, de rencor. Probablemente tú eres una persona que predica mucho la palabra, pero tu corazón está lleno de amargura, de resentimiento, y todavía tus actuaciones dejan mucho que desear a los demás. Y tú dices: oye, no, espérame, ¿por qué? Tantos años tengo de verlo de cristiano y su comportamiento, híjole, ni siquiera un bebé espiritual se comporta como se comporta él, y él ya tiene 20 y tantos años de cristiano. Yo enseñaba en el instituto esto, estábamos viendo el tema de la liberación, y yo le decía a los estudiantes: mientras no haya una liberación, no puede haber una renovación. ¿Sí me explico? Mientras no haya una liberación en tu vida, no puede haber una renovación. Mientras tú no te liberes de todo eso que todavía traes arrastrando en tu vida, no puede haber una renovación en tu vida. Por eso tu comportamiento sigue siendo el mismo. Sigues mintiendo, sigues fraudeando, sigues adulterando, sigues haciendo muchas cosas, porque no ha habido una liberación, no puede haber una renovación. Efesios capítulo 4, no lo busque, nada más anótelo, del 17 al 25, si usted está anotando. Efesios 4, 17 al 25, el tema es la nueva vida en Cristo. Y ahí habla acerca de que dice que nos despojemos de nuestra vieja naturaleza. Y luego dice más abajo, dice: renovaos en vuestro pensamiento. Y luego más abajo dice: y vestíos de la nueva naturaleza que es en Cristo. ¿Y qué sucede? Sucede que muchos cristianos no se han despojado de su vieja naturaleza. Siguen vestidos. Comenzaron a ir a una iglesia cristiana y, bueno, se pusieron el traje de la nueva naturaleza ahí nada más. Y bueno, por debajo todavía traen la vieja naturaleza, y verdad, y este traje es nuevo, pero todavía huele. Pues no es el traje lo que huele, es la vieja naturaleza que todavía está ahí.
Mientras no haya una liberación en tu vida, no puede haber una renovación. No hay espacio en tu corazón para amar y para adorar a Dios, porque tu corazón está tan lleno de cosas ahí, de resentimientos, de amarguras, de rencores, de enojos, de codicias. Hay tantas cosas guardadas ahí que no hay espacio para que el Dios verdadero llegue a tu vida. Pero yo te pregunto, ¿hasta cuándo? Esta señora con la que platicaba en la primera reunión, yo le decía, déjeme hacerle una pregunta, ¿hasta cuándo quiere vivir usted así? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes? Yo creo que tenemos que darle la respuesta a Dios. Por eso yo te animo en esta mañana que hagas un compromiso con Dios y le digas, Señor, pues perdóname porque no he guardado tus mandamientos. Perdóname porque yo he concebido a un Dios de acuerdo a mi conveniencia, pero no tiene nada que ver con el Dios que me muestra la Biblia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no tomamos la decisión y decimos, Señor, hoy tomo la decisión, pero no en tu emoción, sino en tu convicción, de decir, Señor, hoy. Hace muchos años a mí me decían, tú no estás, me decían, no estás reprimido. Me decían, ¿tú no estás reprimido por el estilo de vida que llevas? Dije, bueno, a ver, ¿reprimido en qué área? Por ejemplo, en el alcohol. Pues no estoy reprimido. Pues en vivir con una sola mujer. Pues no estoy reprimido. Me dice, ¿no estás reprimido? No estoy reprimido. Estoy convencido de lo que estoy haciendo. No estoy reprimido, estoy convencido. Y por eso no me reprimo, porque estoy convencido, porque sé que esto es lo que agrada a Dios. Y como tal, quiero agradarlo. Pero es aburrido. No es aburrido. Cuando tú estás convencido de lo que estás haciendo, tu manera de ver las cosas es diferente. Ya no es una implicación de, es que tengo que hacerlo, es que tengo que ir a la iglesia, es que tengo que obedecer a Dios, es que tengo que hacer esto. No, tu convicción te lleva a hacer lo que haces por amor, no por presión. Nadie cambia por presión. Por eso, si tú tienes a alguien en tu familia que estás presionando y que cambia, olvídate, nadie cambia por presión. Cambiamos por convicción, cuando la palabra de Dios comienza a traer a nuestra vida esa convicción. Dios es el único. Juan capítulo 16, versículo 8 dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él te convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Y solamente ahí podemos cambiar. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos y analiza si verdaderamente eres un cristiano que predica al Dios verdadero, que predica y que vive el Dios verdadero. Déjame decirte algo, es un tiempo de decisiones, es un tiempo de decidir ya, no es un tiempo de pues ya habrá otra o ya pasará esto. Es un tiempo de tomar una decisión y decirle, Señor, quiero cambiar, quiero ser diferente, Señor. Son muchos años los que tengo caminando contigo y mis actitudes son las mismas, Señor. Ahora he tratado de justificar muchas de mis actitudes para seguir haciendo lo que estoy haciendo, Señor. Pero sé que nada de eso me justificará delante de ti. Toma una decisión el día de hoy. Si tú abriste puertas al suicidio, toma una decisión el día de hoy de cerrar esa puerta. Conoce al Dios verdadero y date cuenta que Él te sustentará, Él te cuidará.
Probablemente en un momento de frustración o de una situación difícil tomaste esta decisión y abriste esa puerta. Pero hoy puedes cerrarla. Hoy tú puedes decidir cerrarla. Hoy tú puedes decidir cerrar la puerta a todo el resentimiento, a la amargura, echar fuera todo eso a través de perdonar a la gente que te ha hecho daño, a la gente que te ha ofendido. Hoy puedes hacer a un lado todo el rencor, todo aquello que a Dios no le agrada. Si hay codicia, hoy puedes hacer todo eso a un lado, pero es tiempo de tomar una decisión. Y yo te animo, si tú estás en alguna de estas áreas, ponte de pie. Yo quiero orar por ti, pero ponte de pie con la convicción de decirle: Señor, yo quiero ser transformado por tu palabra. Quiero conocerte, Señor, cada día más. Dios quiere en esta mañana traer a tu vida la convicción de vivir solamente para Él. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Es mucho tiempo, Señor, el que he estado viviendo con el título nada más de cristiano, pero realmente, Señor, de cristiano no tengo mucho. Pero hoy tomo la decisión. Hoy tomo la decisión de vivir para ti, en obediencia a tu palabra. Habla con Dios y en tus propias palabras dile: Señor, perdóname por ser de tal forma como tú eres, y tú sabes lo que no le agrada a Dios. Pídele perdón ahí, tú mismo, habla con Él y tú dile: Señor, perdóname, porque he escuchado tu palabra, Señor, día tras día, Señor, y no hay un cambio en mi vida. ¿Por qué no, Señor? Porque no he decidido dejar mi estilo de vivir. Habla con Él mientras yo oro por ti. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, que tu sabiduría esté sobre sus vidas, Señor. Que cada uno, Señor, te dé la respuesta a vivir para ti, Señor. Aún aquel que permanece sentado, Señor, y sabe que tiene que cambiar, háblale, Señor. Háblale, Señor, de tal manera que no haya ni una sola duda que eres tú el que le estás hablando de que tiene que cambiar. Que eres tú, Señor, el que lo quieres transformar. Señor, gracias porque sabemos que a través de tu palabra, Señor, que nos llena, que nos confronta, y nuestra obediencia a ella, Señor, es lo que nos transformará cada día más y más a tu imagen, Señor. Tu palabra y nuestra obediencia, Señor. Por eso no podemos pedirte a ti que nos quites el rencor, que nos quites la amargura o la codicia, si tú no nos la pusiste, Señor. Tú no la pusiste en nosotros. Esa la hemos adquirido por la falta de contentamiento, Señor, en ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Yo te pido que hoy, Señor, tú pongas convicción en la vida de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Buen día.